Siete historias sobrenaturales del salvaje oeste. Se sabe que ciertos periodos de la historia tienen una estética particular, y quizás ningún periodo de la historia trae a la mente aspectos muy específicos como el salvaje oeste, lo que más tarde se convertiría en la mitad occidental de los Estados Unidos de América. Poseía una historia dramática y dinámica durante el siglo XIX. La fiebre del oro, los ferrocarriles, las dificultades de las tribus indígenas y, por supuesto, los vaqueros y forajidos son probablemente las primeras cosas que vienen a la mente cuando uno piensa en la primera frontera estadounidense. Y muchas leyendas, como Jesse James o Buffalo Bill, aún se recuerdan hasta el día de hoy. Algunas leyendas, sin embargo, son un poco más sobrenaturales que solo una ciudad que no es lo suficientemente grande para un sheriff y un forajido. El salvaje oeste es tan hermoso como aislado y tiene una rica historia que se extiende mucho antes de que los colonos europeos llegaran a la parte oriental del continente. Si puedes apoyar al canal dándole clic al botón de thanks o gracias, de veras me ayudaría a salir adelante y a traerles más contenido todas las semanas. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Número 7. El Hotel Embrujado Bullock. El programa del salvaje oeste de HBO Deadwood se basó de hecho en una ciudad real de la fiebre del oro de Dakota del Sur con el mismo nombre. De hecho, el personaje principal y propietario de la tienda convertido en sheriff, Seth Bullock, era igual de real. Y según la leyenda, todavía vigila la ciudad de Deadwood más allá de la tumba. El Hotel Bullock fue construido en la última década del siglo XIX y es el lugar donde el espíritu de Bullock aparentemente vigila su propiedad. El poltergeist mueve sillas, cierra puertas de golpe y tira objetos. Se afirma que el espíritu incluso ayudó a un niño perdido a encontrar el camino de regreso a la habitación de sus padres. Cuando los padres le preguntaron al niño quién lo ayudó a encontrar el camino, él simplemente señaló el retrato de Seth. Número 6. El pueblo fantasma de Garnett. El hecho de que un lugar se llame pueblo fantasma no significa que necesariamente sea el hogar de alguno. Algunos lugares simplemente se abandonan y quedan a la intemperie. El pueblo fantasma conocido como Garnett, sin embargo, es una excepción a la regla. Ubicado en el lado occidental de Montana, aún en pie, y con varios edificios que supuestamente albergan a espíritus inquietos. Kelly's Saloon, por ejemplo, es probablemente el más notorio, donde uno puede escuchar los sonidos estridentes de la música y las risas. El Hotel Wells también está plagado de pasos extraños e incorpóreos, portazos y más risas extrañas. La ciudad creció en popularidad en 1865, cuando se encontró oro en la cercana First Chance Gulch, aunque cuando el oro se secó en 1905, quedaron menos de 100 personas hasta que, finalmente, no quedó nadie. Número 5. El tren fantasma de Marshall Pass. Desde el supuesto tren fúnebre espectral de Abraham Lincoln en Illinois hasta la locomotora ilusoria igualmente embrujada en Luisiana, los trenes fantasmas son un elemento básico en el folclore estadounidense. Y el salvaje oeste
particularmente afectado por la invención del tren de vapor, no es ajeno a tales historias. Uno de los trenes fantasmas más infames de la frontera fue avistado una vez en el área de Marshall Pass en Colorado, en la década de 1880, una ruta que conectaba Denver con Santa Fe. El ingeniero Nelson Edwards conducía su locomotora a lo largo de las vías heladas de Colorado, cuando de repente escuchó y vio lo que sonaba como un tren justo detrás del suyo. Un tren que no desaceleraría y pronto chocaría. Se encendió una luz de advertencia que le decía a Edwards que era necesario que frenara. Así que tiró de la palanca. Misteriosamente, ningún tren chocó con el suyo y la locomotora de Edwards estaba a salvo. Sin embargo, después de recibir una nota misteriosa que detallaba los relatos de un tren estrellando años antes, Nelson Edwards se retiró inmediatamente. Al día siguiente. Número 4. El bandido necrófago de Six Mile Canyon. Big Jack Davis fue un consumado ladrón de trenes y diligencias en la década de 1860. Sin embargo, un robo fallido terminaría con el forajido recibiendo un disparo en la espalda y terminando asesinado. Aunque su fortuna no reclamada en el desierto de Nevada haría crecer una reputación que superó a la de Davis en vida. Sin embargo, cuando los espíritus normales de los difuntos se manifiestan como fantasmas, Big Jack Davis supuestamente se convertiría en algo más. Descrito como un demonio blanco con aullidos insoportables. Se dice que al forajido le salían alas de los agujeros de bala en la espalda y, según la leyenda, ahuyentaría a cualquiera que se atreviera a buscar su tesoro. Número 3. El jinete sin cabeza de Texas. En el sur de Texas, cerca de la frontera con México, es donde la historia del muerto se vuelve salvaje. Aunque la traducción del español al inglés es un poco exagerada, simplemente significa el muerto. El muerto es, sin embargo, un espíritu horrible con el que cruzarse. En 1850, un ladrón de caballos que se hacía llamar Vidal robó preciados Mustang de los Texas Rangers, Creed Taylor y William Alexander Allison Wallace. Cuando rastrearon al bandido, los guardabosques decidieron dejar una advertencia espeluznante para otros posibles ladrones de caballos. Decapitaron al hombre y ataron su cuerpo a su caballo para cabalgar hacia la puesta de sol. Sin embargo, el cuerpo de Vidal supuestamente escaparía a la descomposición. Durante las próximas décadas, la desafortunada gente de la frontera vio al ominoso jinete sin cabeza de Texas cabalgando en el desierto, dándole el nombre del muerto. Número 2. Los fantasmas de Tombstone. El acertadamente llamado Tombstone en Arizona es el sitio de muchos hechos espantosos, aunque quizás el más memorable es la muerte accidental de Fred White por Curly Bill Brocius en 1880. Aunque fue un error, White era, de hecho, el alguacil de la ciudad, y Brocius siguió la línea de un forajido al pertenecer a la notoria Clanton Gang. Se dice que el espectro de chaqueta negra del mariscal todavía se ve en las calles de Tombstone, que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Como atracción turística, sin embargo, su fantasma no está solo, ya que a menudo también se ve el espíritu de una mujer con un vestido blanco. Además de los fantasmas de las víctimas de la masacre de Bisbee, resultando de un atraco fallido. Aunque a menudo se embellece, la sórdida historia de Tombstone está plagada de violencia y delincuencia de pandillas fuera de la ley, por lo que una historia bien establecida de apariciones no está demasiado fuera de lugar. Número 1. El fantasma de Jesse James. Como era de esperar,
Uno de los forajidos más infames de Estados Unidos, es objeto de muchas leyendas que incluso van más allá de sus hazañas como un criminal que vive y respira. Jesse James, en la ciudad de Kearney, Missouri, es tanto el lugar de la muerte del forajido a manos de su compañero de pandilla Robert Ford en 1882, como el lugar del supuesto fantasma de James. Se pueden escuchar pasos etéreos y cascos de caballo, donde no hay ninguno presente. Las sombras se mueven sin que salten las alarmas de seguridad e incluso los sonidos de un disparo repentino se puede escuchar desde el interior de la propiedad. De hecho, la propia familia James afirma que su casa está embrujada mucho antes de que el notorio forajido creciera y comenzara su ola de crímenes, incluso viendo las apariciones de soldados de la guerra civil en las instalaciones. Sin embargo, la actividad ciertamente aumentó después de la muerte de James por disparos. Estas fueron 7 historias sobrenaturales del salvaje oeste. Si te gustó el video, ayúdame con un like y comparte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.